Tus ojos y su precisión para captar el mundo que te rodea es con diferencia el sentido más importante que posees. A través de la vista recibimos más del 80% de la información de nuestro entorno. Pero todo eso puede cambiar en un instante si manejas equipos láser de forma habitual y no te proteges de la manera adecuada. ¿Conoces el verdadero efecto del láser en tus ojos? ¿Sabes realmente si te estás protegiendo bien? ¿Usas equipos láser y crees que has perdido visión en los últimos años? ¿Qué gafas de protección son las correctas? En este vídeo vas a aprender todo lo que necesitas saber para preservar tu visión, aunque te expongas a peligrosas radiaciones de láser. Entenderás por qué es tan importante elegir bien las gafas de protección adecuadas. Soy Pablo Morales y te doy la bienvenida a Tecnología Estética y Médica. Suscríbete y descubrirás toda la ciencia y tecnología que hay detrás de los tratamientos de medicina estética y estética profesional. Los equipos láser se han convertido hoy día en una herramienta muy útil para realizar diferentes tratamientos de estética. Te puedo enumerar algunos de ellos como el láser Carbon Peel, la eliminación de tatuajes, la depilación con láser o el resurfacing facial. Todos ellos se realizan con láseres muy diferentes, pero que tienen algo en común. Son un peligro potencial para tus ojos. Este que ves es un láser soprano del fabricante Alma Lasers. Es un láser diodo de depilación muy usado en clínicas de todo el mundo. Cualquiera de estos equipos profesionales maneja una gran cantidad de energía láser para ser efectivo en sus tratamientos. Pero no sabes hasta qué punto. Una milésima parte de esta energía es suficiente para arruinarte la visión, por lo que un disparo reflejado e incluso difuso podría causarte una lesión ocular. Aunque lo más frecuente es el daño acumulativo, ya sea por una ausencia de protección o el uso de unas gafas inadecuadas. Dependiendo del tipo de láser, el daño ocular puede ser muy distinto. Te puede afectar a la córnea, el cristalino, el coroides o la retina. Sin embargo, existe una zona mucho más crítica en tus ojos, la mácula. La mácula es una pequeña mancha, cercana al nervio óptico, de unos 5 milímetros de diámetro, situada en el centro de tu retina, que concentra millones de células sensibles a la luz. Si tienes la mala suerte de que un disparo láser te afecte a la mácula, perderás la capacidad de distinguir las caras e incluso de leer y percibir el movimiento. Continúa viendo este vídeo para que entiendas por qué esto te puede pasar aunque lleves gafas de protección, si estas no son las adecuadas o están en mal estado. Existen dos creencias erróneas que nos impiden ser conscientes del peligro potencial para nuestros ojos cuando manejamos un láser. Veámoslas en detalle. Primera creencia errónea. Si el resplandor del láser es débil o ni siquiera lo veo, entonces no puede ser dañino para mis ojos. Nada más lejos de la realidad. De hecho, varios láseres utilizados en medicina estética y dermatología son completamente invisibles para nuestros ojos. Te pongo dos ejemplos, el láser neodimio YAG y el láser de CO2. El punto rojo que ves solo es un débil láser de diodo, usado como referencia en donde impactarán los potentes disparos invisibles del láser CO2 y del láser neodimio YAG. Nuestros ojos son extremadamente sensibles a lo que llamamos luz visible, y gracias a ella percibimos nuestro entorno. Pero la luz visible y su arcoíris de colores solo es una mínima porción de todas las radiaciones electromagnéticas que existen. Las demás son totalmente invisibles para nosotros. Es por ello que, si un láser emite en una longitud de onda visible, entonces sí lo podremos ver. Cada longitud de onda es percibida por nuestros ojos como un color diferente. Por ejemplo, el láser verde KTP es visible. También es visible el láser de alejandrita de color rojo, ya ubicado cerca del límite de la visibilidad. Sin embargo, el láser de neodimio YAG es completamente invisible para nosotros, ya que pertenece al rango de las radiaciones infrarrojas, al igual que el láser de CO2.
Otro ejemplo de láser muy poco visible por nosotros son los láseres de diodo para depilación. Con sus 810 nanómetros son casi invisibles y cuando disparamos con ellos solo vemos un pequeño resplandor que no se corresponde en absoluto con su tremenda potencia. Pero, ¿dónde está el límite entre lo que vemos y no vemos? Como antes te comenté, solo captamos una mínima porción de todas las radiaciones que existen, a la que llamamos luz visible. Y si observas bien, la frontera con los ultravioleta y los infrarrojos es gradual, está como difuminada. Esto tiene una explicación. La sensibilidad de nuestros ojos aumenta gradualmente desde la frontera de los ultravioleta hasta llegar al amarillo, y vuelve a disminuir progresivamente hasta llegar al infrarrojo. Es la llamada curva de sensibilidad fotópica. El color que mejor vemos es un intermedio entre el verde y el amarillo, con longitud de onda de 555 nanómetros. Nuestros ojos son 100% sensibles a ese color y por eso lo utilizamos para dar la máxima visibilidad, como en los chalecos de emergencia. El color rojo de una rosa, de un semáforo o de un puntero láser puede tener aproximadamente 635 nanómetros de longitud de onda. Nuestra sensibilidad para percibirlo es la mitad de la del amarillo verdoso, un 50%. Si observamos dos luces igual de potentes, una roja y otra amarilla verdosa, veremos la segunda con el doble de intensidad. Volviendo al láser diodo de depilación con 810 nanómetros, la sensibilidad fotópica de nuestros ojos para verlo es realmente baja. Solo percibimos el 0,0002% de su verdadera intensidad. En efecto, los láseres de diodo para depilación son realmente potentes, aunque casi no los veamos. Piensa que, si son capaces de destruir folículos capilares bajo la epidermis, imagina lo que le pueden hacer a tus ojos si no llevas la protección adecuada. ¡Hola! ¡Estoy bien! Creencia errónea segunda. Unas gafas oscuras son suficientes para proteger mis ojos de un láser. Si usas unas gafas de protección incorrectas, estas no te servirán de nada. La radiación láser las atravesará sin ningún problema y alcanzará tus ojos. Cada tipo de láser necesita unas gafas específicas para proteger tus ojos y no las seleccionaremos por su oscuridad o color. Hagamos un experimento. Usaremos este pequeño láser diodo de 532 nanómetros, de color verde y con solo 5 milivatios de potencia. El láser atraviesa unas gafas ultraoscuras para IPL como si nada. Añadamos otras gafas de protección para láser diodo de depilación. Tampoco lo frena. Otras más que protegen de láseres ultravioleta, azules y rojos, pero nuestro pequeño láser verde sigue su camino. Por último, interponemos unas gafas de protección para láser neodimio YAG. ¿Cuál es el resultado? El mismo. 4 gafas de protección diferentes son incapaces de parar un pequeño láser de tan solo 5 milivatios. Pero si interponemos las gafas adecuadas, el láser se para en seco. Los láseres son unas radiaciones con dos propiedades muy especiales. Pueden concentrar muchísimo la energía y tienen un color o longitud de onda muy específico. Y es por eso que las gafas de protección han de ser las exactas. Ahora que ya eres consciente de lo vulnerable que son tus ojos respecto a los láseres, te invito a que veas mi próximo vídeo. En él aprenderás a seleccionar las gafas de protección idóneas según sean las características del equipo láser que utilices. No te juegues tu sentido más preciado, el que más te une al mundo. Tu increíble sentido de la visión.